Muy buenas noches, gente bonita. ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a su canal de Mediblog. ¿Cómo les va, gente hermosa? ¿Cómo les va, gente preciosa, hermosa, sabrosa, deliciosa? Porque puede. Oiga, gente hermosa, el día de hoy estrenando una nueva forma de transmitir estos en vivos que hacemos semana por semana con un nuevo podcast. Ya se había tardado el doctor Ernesto en iniciar su podcast. Ya aquí tenemos nuevamente un podcast pues dedicado a entender la sexualidad desde una perspectiva, pues no tanto a la mejor de explicarla, sino de entenderla desde el vivirla, ¿no? Y entonces me interesa mucho que vayamos haciendo cierto tipo de pláticas con personas que sepan sobre la sexualidad, que puedan contarnos sobre sus experiencias, que puedan contarnos sobre el cómo es que viven sus relaciones de pareja, su sexualidad, lo que saben particularmente, lo que han aprendido con la experiencia. Todo esto vamos a estar viendo en este podcast que voy a estar haciendo entre una o dos veces al mes, pero pues bienvenido a este nuevo proyecto. El día de hoy tuvimos que hacerlo un poco más temprano porque pues técnicamente ahorita en una hora salgo de viaje, pero pues bueno, ya saben que de todas formas lo pueden seguir viendo por aquí por YouTube y si puedo lo voy a subir también a Spotify. Pero muy bien, gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas. Hoy más temprano, sí, hoy andamos más temprano, hoy andamos más temprano. Y como todo en la vida, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas malas, ¿verdad? Las cosas buenas es que el día de hoy les traigo una invitadaza que para mí es un honor el tenerla aquí presente. ¿Por qué? Porque la quiero muchísimo, la quiero un chingo. Es una persona con la que yo estuve en la maestría y que realmente congeniamos tan bonito y tan padre que creo que es de las pocas personas que dije, wow, con ella sí quiero colaborar, con ella sí quiero aprender mucho. Y pues ella es fisioterapeuta de piso pélvico, actualmente es sexóloga educativa, también es maestrante, al igual que yo, en sexología clínica y sexología, bueno, en manejo de grupos pues sí, es manejo de grupos como tal, también sexología en manejo de grupos. Entonces, ella se las presento, es la doctora Guadalupe Chávez. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso, gente hermosa. La voy a poner por estos lados y ya se debe estar viendo. ¿Cómo estás, amiga mía? Preséntate, amiga. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces en la vida? Existiendo en la vida, soy fisioterapeuta de piso pélvico, ya llevo 6 años, casi 7 años en piso pélvico, soy sexóloga educativa, estoy maestrando en sensibilización y manejo de grupos en sexología, también sexología clínica, y bueno, cuento con otra certificación y cursos en piso pélvico. Excelente, qué gusto, amiga. Porque justamente el piso pélvico es de lo que queremos platicar el día de hoy. Y antes de toda esta interrupción de problemas técnicos, te platicaba justamente sobre esto, ¿no? Que digo, a lo mejor ya no es necesario que lo repita porque la gente ya lo escuchó, pero que efectivamente es algo que veo muy seguido, ¿no? Personas que al día siguiente ya traen este dolor por relaciones eróticas y que no pueden ser infecciones de transmisión sexual lo que genera el dolor específicamente, ¿no? Y ahora sí te escuchamos. Exacto. Recordar que la respuesta sexual humana pues es una cuestión fisiológica que es totalmente física, en que pues obviamente cuando tenemos deseo o excitación sexual, los músculos de manera involuntaria se van contrayendo y relajando. Eso hace que haya un flujo sanguíneo, la erección, tanto el clítoris como el pene, la sensibilidad aumenta y todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando llegamos al orgasmo, son de 8 a 15 contracciones por segundo de manera involuntaria y rítmica, lo que genera el orgasmo. Oh. Obviamente, esta liberación va a hacer que se relaje la musculatura de tanta contracción que haya tenido antes. A veces pasa que si no llegamos al orgasmo o es tan intensas estas contracciones, se quedan en tensión. Obviamente,
pasa el tiempo y esa tensión se forma algo que se llama puntos gatillos, que son los puntos de mayor concentración de tensión, por decirlo de alguna manera, y eso genera dolor. A largo plazo, si no se atiende o si no se valora, eso genera síndrome de dolor miofacial. Mio de músculo, facial de la parte de la fascia. La fascia, que es esta telita que está sobre los músculos que le da como la lubricación a la musculatura. Exacto. Es como, siempre les digo a mis pacientes, es como esta tela transparente que está en la carne de pollo o la carne de res, que es súper delgadita, pero que une todas las estructuras y eso ayuda a que haya una mayor como compactación, pero evita que se estén friccionando los músculos. Uh-huh. Entonces, pareciera que no tiene función, pero sí tiene muchísima función, Claro. sobre todo en la parte de dolor. Claro, y justamente creo que es algo importante porque este canal lo que más ve son infecciones de transmisión sexual, punto, así de sencillo. Y en este sentido de que vemos tantas infecciones de transmisión sexual, uno de los principales diagnósticos diferenciales habitualmente es este tema, ¿no? De los puntos miofaciales, del síndrome miofacial del piso pélvico, porque creo que está súper desinformada. Yo creo que la mayoría de urólogos, ginecólogos, médicos generales y todo el mundo con este síndrome, que literal mínimo lo veo 2 veces al mes. Mínimo. De hecho, es infravalorado en el área médica. Digo, al final no es porque, no es que sepa la mayoría de los médicos, pero al final tienen una competencia y tienen una limitancia. Por eso es importante trabajar en un equipo interdisciplinario. Uh-huh. Lamentablemente, pues como es algo muscular, no lo enseñan o no lo educan pues en las residencias, ¿no? Entonces, obviamente los urólogos ven próstata, cuestiones de vejiga, órganos sexuales y hasta ahí, ¿no? Igual los ginecólogos, no es como toda la parte de los órganos sexuales de la vulva, de la vagina y todo eso. Pero al final es como esta competencia y esta limitancia. Uh-huh. Entonces, al final es algo que es infravalorado. Y cuando llegan los pacientes conmigo, han ido a N cantidad de especialistas. A la mayoría de mis pacientes que llegan, ya llegan hartos, ansiosos, depresivos. Exacto. Ya no saben qué hacer. Y aparte los tiran de a locos. No es que mi paciente está loco, es que está loco, está en tu cabeza, ¿no? Es como vete al psiquiatra, vete al psicólogo, ¿no? O sea, hay muchos componentes y factores, pero al final, pues obviamente es algo que pues tampoco se ve y les mandan miles de resonancias, ultrasonidos, estudios de laboratorio y salen excelentes. Pues sí, porque obviamente el piso pélvico no se va a ver en un ultrasonido de una próstata, sí, justo, o de un útero, de un ovario, ¿no? Entonces, como no veo, no existe. Si no existe, pues está loco mi paciente, ¿no? Es psiquiátrico, a final de cuentas, le dicen. Y sí llego a tener muchísima gente, y que no solamente psiquiátricos, sino que urólogos. Me llama mucho la atención cuando lo confunden con prostatitis crónica y que les dan meses y años de antibióticos. Ahí va tu levofloxacino, 2 meses, no funcionó, 6 meses, no funcionó, 2 años. La pinche contractura ya se quitó sola para 2 años. Literal. Sí. Prostatitis no crónica, no bacteriana, no inflamatoria. Uh-huh. Y todo es la próstata, ¿no? Como si la próstata fuera la causante de todo, y a veces la próstata ni siquiera ni siquiera tiene vela en el entierro, ¿no? Y deja de eso de que manden fármacos. Me han llegado pacientes con prostatitis crónicas que al final les hacen una prostatectomía para evitar como toda la parte de los síntomas. Y entonces está peor porque llegan con los síntomas que tienen, más la incontinencia urinaria, más la disfunción eréctil y más mi tratamiento de pues ya no tengo próstata, ¿no? Sí. Todo por saltarnos algo que es poco común tal vez, pero que pasa muy frecuentemente, ¿no? Pero que nadie nos enseña, tristemente. Muchísimo. La parte de las personas con pene y en las personas con vulva igual.
¿no? Sí. Es que no estás loca, tómate unos alcoholes, mira, relájate. Y es como de, tómate unos alcoholes, ¿no? Y la paciente es como, me duele, ¿no? O sea, me duele la penetración, no me pueden penetrar. Y es como de, no, estás loca igual. Sí, justamente. Y creo que en las mujeres no me ha tocado hasta la fecha más que una sola ocasión. Una mujer que no tenía ninguna manifestación de ninguna infección de transmisión sexual, era nulípara, o sea, no había tenido como tal ningún embarazo. Ella particularmente refería que el dolor estaba presente y constante en la región de la vulva, como alrededor de la vulva, decía ella, pero que trataba de tocarse y que no encontraba de dónde venía como tal el dolor, que ya había estado con analgésicos, con antiinflamatorios, que le habían ya hecho varias colposcopías y que nada. Llega conmigo. Yo conozco nada más 3 ejercicios de piso pélvico que justamente te los quiero consultar en esta ocasión porque son los únicos que encontré en Google. Pinche Google no habla de piso pélvico por más que le busques, tristemente. Pero encontré por ahí 3 que son los que utilizo más en mis terapias particularmente. Y a ella le funcionaron acompañado de un relajante muscular, analgésico, y le metí un esteroide, la verdad, le metí un esteroide. Y sí, ella mejoró significativamente, pero ella se ocupaba otro tipo de terapia porque estaba muy concentrada en esa zona por la ansiedad. Entonces, me ha pasado de mujeres nada más una. ¿Tú qué tanto has visto esto? Es muy raro que lleguen a consulta. De hecho, nadie me cree, pero la mayoría de mis pacientes, por lo menos el 90%, son hombres, ¿no? Y mujeres es muy raro que lleguen. Y eso tiene que ver con una cuestión cultural, social. Al final estamos en México, de esta cuestión machista, patriarcal, que hay que considerar que es un sistema, ¿no? Pero al final las mujeres se nos han negado la parte de la sexualidad, es como de, tú no, las mujeres tienen que ser más recatadas, Sí. esta cuestión de comportarse, de asumir cosas, por ejemplo, de es normal incontinencia, es normal que duelan las relaciones, es normal que no tengas orgasmos, o sea, al final normalizamos muchas cosas, Sí. ¿no? Y en el hombre, en los hombres, a las personas con pene, pues obviamente desde esta cuestión de ser hombre, de tener que, de ver que, obviamente, pues los hombres es como esta cuestión de eres tu pene, es tu próstata. Y si algo no funciona en estas 2 zonas, al otro día van al médico. No puede fallar ese pedo. Me puede doler el estómago, me puedo golpear, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y la mayoría de los hombres no van al médico, no porque esa parte de tengo que resistir, soy fuerte, no necesito ayuda, tal. Pero pasa algo en el pene o en la próstata, mira, al otro día al médico. Entonces, desde esta cuestión de virilidad, entonces son los que más se tratan. Se puede perder mi masculinidad, ¿cómo va a ser posible? Oye, vamos a contestar algunas preguntas a una persona que nos está mandando dinerito el día de hoy. Dice, doctor, una pregunta. ¿La ansiedad puede hacer que mi temperatura llegue a 37 grados? Bueno, en mi rancho, no. En mi rancho la fiebre no se puede manifestar por ansiedad. Estaría muy raro el caso específicamente. Pero luego dice, respóndame esto, durante el día siento que se me sube un calor y al tomarme la temperatura es de 37 grados. ¿Eso podría ser el inicio de fiebre o de alguna infección de transmisión sexual? Ok, mira, para empezar, nos estás hablando sobre un signo específico y un síntoma. Tu sentir es que sube la temperatura. Te voy a dar un dato que es interesante, mi querido PJP. La fiebre rara vez da la sensación de que estoy caliente. Casi siempre da la sensación de que tengo frío y me quiero tapar y me duelen los huesos y me siento así como mal y todo jodido y cansado. Cuando siento que sube la temperatura es otra cosa, pareciera más una parestesia, un sentir de mi cuerpo.
Y nos estás hablando de una posibilidad de infección de transmisión sexual, lo cual me lleva a pensar que acabas de tener alguna experiencia sexual, la cual andas como ansioso. Entonces, no, yo creo que ese bochorno, ese calorcito tiene que ver con algo más acá adentro de mi ansiedad, que a lo mejor cuando ando más ansioso sube la sensación de que estoy caliente. Y otra cosa, 37 grados, ¿te lo checaste con dos termómetros diferentes? Porque si tu termómetro ya tiene más de un añito, 2 añitos, a lo mejor deberías checártelo con otro. Luego los genéricos no duran tanto y hay que estarlos cambiando. Y cada vez que me checo, ¡ay, tengo fiebre! Y pues nada que ver. Es que está ya descompuesto el termómetro. 37 es fiebre como tal, no. 37 apenas como que quiere comenzar la febrícula, pero todavía no es fiebre. Mejor cheque con otro termómetro, de preferencia axilar, no de estos que son de pistolita ni nada por el estilo, y a ver cómo vas. Sí, Doc, con dos personas tuviste experiencias eróticas. Ok, show. Ahorita nos cuentas. Muy bien, entonces, Idalit, varias personas la semana pasada me decían, Doc, pregúntale a la doctora de los ejercicios. Y es más, aquí es más, lo pusieron por aquí. Mi amigo el pescuezón lechado. Dice, hola papi Doc, espero se encuentre muy bien y también su colega. ¿Cómo está su día hoy de ambos? Muy bien, muchas gracias. ¿Tu amiga? Dice, les mando un fuerte apretón de manos. Dice, una pregunta para la doctora. ¿Hay ejercicios que puedan ayudar al control del rendimiento y un mejor flujo sanguíneo en el miembro masculino? ¿Existen ejercicios que ayuden a las erecciones y o disfunción? Te dejo que respondas. Sí. Ya luego lo terapeo. Aquí me encanta porque cuando hablamos de ejercicio me gusta poner un ejemplo antes de responder a las preguntas. Si yo nunca he ido a un gimnasio y he cargado peso, he hecho ejercicio y de repente me dan muchas ganas de propósito de año nuevo, de tener un cuerpo en forma, me voy al gimnasio sin instructor, digo, cargo 50 kilos en brazo, total. Si yo nunca lo he hecho, puede que a la primera pueda hacerlo. A la segunda ya me empiece a cansar o empiece a compensar con otras partes del cuerpo y de repente me pueda lesionar. Lo mismo pasa en piso pélvico. Un entrenamiento de músculos en general, pues tenemos que tener un entrenador, ¿no? Ya sea un maestro de educación física, un entrenador de gimnasio y demás. Lo mismo pasa en piso. Porque si yo no sé cómo está mi cuerpo, cómo están mis músculos, pues obviamente es difícil saberlos entrenar. Porque hay diferentes, digamos que aspectos que hay que valorar. La fuerza, la resistencia, la potencia, la relajación, la propiocepción, que es como la conciencia corporal de esa zona, la gestión de presiones, la velocidad. Entonces, muchas cosas que se tienen que valorar. Y entonces, cada piso pélvico es diferente a cada uno de nosotros. Sí está el entrenamiento muscular de piso pélvico, no son los Kegel, aclararé aquí. Kegel es de 1948, estamos en el 2025. Amiga, ¿puedes subir tantito el volumen, dicen por acá? Que te escuchas un poco lejos. Kegel es de 1948. Estamos en el 2025. Entonces las cosas cambian, todo evoluciona, empezando por ahí. Kegel dice, solamente es contraigo y relajo como Dios me dio a entender. Y si Dios me dio a entender así, así lo voy a hacer. Entonces, cuando yo les pido Kegel a las personas, empiezan a hacer esto, empiezan a mover la cadera, el abdomen, las piernas, todo menos piso pélvico. Realmente el piso pélvico es mover el periné, que es entre lo que es el ano y los testículos del pene, o en el caso de las vulvas, entre la entrada vaginal y el ano. Esa como viga que está ahí es el periné. Entonces se tiene que mover el periné hacia adentro. En el caso del pene, es pene, testículos y anos también se cierran y se suben. Y en el caso de las vulvas, se cierra la vulva o se cierra la vagina junto con el ano y el periné se suben también.
solamente eso. Entonces, el entrenamiento muscular para fortalecer sí nos ayuda mucho a la calidad de la erección, en el caso de los penes, porque al fin hay un bombeo sanguíneo con las contracciones musculares. Y hay diferentes tipos de contracciones musculares. No solamente es apretar, mantener y soltar. Por ejemplo, si yo quiero mantener mi erección, tengo que hacer una contracción mantenida. Si yo quiero empezar, siento que se me está bajando la erección, entonces son contracciones rápidas. Y ahí se puede ir jugando contracciones máximas, submáximas, medias, mínimas. Entonces, cada tipo de contracción tiene diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, para personas que tienen disfunción eréctil o que sienten que la calidad de la erección baja, entonces podemos hacer contracciones rápidas y mantenidas. Pero como es un acto sexual, ahí es una contracción dinámica. Es decir, en el movimiento tienes que mantener la contracción con una buena fuerza y una buena velocidad. Entonces, sí, es un poquito complejo. Pero entonces, ¿hay algún ejercicio específico entonces? Por lo que entiendo. Sí, siempre les digo a mis pacientes y a todas las personas en general que si yo no conozco mi piso pélvico, ¿cómo lo voy a mover? No, porque a veces pasa que los órganos sexuales los ven otras personas menos nosotros. Y sí. Entonces, quien ve bien es otra persona, otro médico, especialista, donde vaya, pero menos nosotros. Entonces, una cosa que siempre dejo es la técnica de espejo. Es como la cara. Puedo mover la cara, rodar la frente sin necesidad de verla, porque ya tengo conciencia corporal. Entonces, la mayoría de nosotros como mexicanos no tenemos una buena conciencia corporal en la parte pélvica. ¿Por qué? Porque desde niños no la desarrollamos, porque es como de déjate ahí, como toda esta cuestión de tabús, mitos en esa zona, que pues obviamente en la niñez no lo hacemos, no lo exploramos. De una manera, pues obviamente como los bebés, de que se meten la mano en la boca, es como, esta es mi mano. El pie en la boca, esa es mi mano. Lo mismo pasa con los niños. Cuando somos adultos funcionales, medio nos acordamos o tenemos conciencia en esa zona, pero no es una conciencia real. Entonces, el espejo diario me va a ayudar a reconocer e integrar cómo es mi órgano sexual. Entonces, si yo sé que mi vulva es que tiene el labio izquierdo más grande, es más oscurecida la zona, empezar a reconocer a nivel como imaginativo mi zona, eso es más fácil saberlo contraer. Solamente ahí. Y no hay abdomen, no piernas, no todo. Entonces, entre más lo vea, me va a ayudar. Y la segunda parte es estarnos tocando. O sea, si yo hago una contracción, tocar el perineo, tocar la parte vaginal, para crear más conciencia. Porque yo puedo decir ahorita que estoy apretando, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Mi cerebro me puede decir que sí, pero si yo me toco y siento que no, que estoy pujando, porque sí, muchos pujan o muchos dejan de respirar, eso no me sirve. De mí no vas a estar hablando. Sí, porque pasa es como de, a ver, hago una contracción de piso. Y sí, de hecho, algo que trabajo mucho cuando vienen las personas ya sea con prostatitis crónica o con síndrome miofacial, es justamente de que primero aprendan a controlar los músculos que por lo menos yo conozco, ¿no? Y entonces los primeros ejercicios de concientización son ok, cuando vayas a orinar, córtala la orina. ¿No? Nada más una vez, ya que lo dominan, ya después los dejo sin que estén orinando. Ni una vez. ¿No? No. ¿Les estoy haciendo más daño, tal vez? Sí. Cristo Jesús. De prostatitis. Bueno. Sí, de hecho, es algo que todavía se enseña, y se enseña, en urología se enseña.
No es como de corta chorro de pipí. Y todavía lo ponen en TikTok y en redes sociales y demás. La verdad es que es bastante malo. Porque si yo ya tengo tensión muscular y le agrego el cortar el chorro de pipí, a nivel cerebral empezamos a modificar la misión. Entonces, si estos pacientes después a trabajo orinar, que tienen mal vaciamiento de vejiga, pues obviamente le estamos haciendo que tengan más contracción y no puedan orinar. Mm-hmm. Aunque sea una vez, no, porque al final ya se queda registrado. Okay. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes no hacen tanto caso y entonces lo siguen haciendo. Mm-hmm. De hecho, eso de cortar el chorro de pipí, o cuando tenemos problemas para orinar, es como de presiona el abdomen y exprímete como limón. Tampoco, la maniobra de Quebec ya no se debe utilizar. Cristo Jesús. El otro que les pongo a hacer es concientizar su músculo elevador del ano y que estén moviendo como tal arriba y abajo el ano con un espejo. Y que luego ya después de eso, ya que concienticen estas dos musculaturas, ya intenten como tal ver cómo se pueden mover regiones de su periné. Y que con un espejito ahí estén intentando movilizar esa zona específica. Es lo único que sé de fisioterapeuta, de fisio. Lo único que encontré. Sí. Sobre todo, por ejemplo, para las personas que tienen prostatitis o síndrome miofacial o disfunción de vaciamiento vesical o incoordinación vesico-esfinteriana, siempre, en el caso de ellos, nunca hay que fortalecer. Okay. Porque entonces los cierras más. De hecho, ellos tienen mucho problema para la relajación. Uh-huh. A veces tienen muy buena contracción. Tú les pides una contracción y están así. Y les pides relaja y están así. O están relajando y hacen como un escalón. Bajan, sí, y bajan, y bajan, y bajan. Y es como, ok, no. En el caso de ellos es al inverso. Es un entrenamiento, pero para la relajación. Okay. Se enseña la contracción, pero no para fortalecer, sino para crear conciencia. Nada más muscular. Es como, esta es la contracción, pero enfócate en relajar. Uh-huh. Rápido, en un escalón, sin empujar, sin hacer esfuerzo. Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles son los músculos que tú recomendarías que debemos aprender a relajar en estas dos manifestaciones? Todos. Tenemos una idea de que se divide en dos, ¿no? En la parte de triángulo urogenital y el triángulo anal. O sea, de mitad del pene hacia arriba y de mitad del pene hacia abajo. Al final están los músculos urinarios y sexuales del perineo hacia arriba y del perineo hacia abajo los músculos anales o defecatorios. Aquí, le estoy picando el culo. Está correcta. Al final, cuando uno contrae, realmente todos los músculos se mueven en masa. Ok. Toditos. Los elevadores del ano son los más grandes y los más potentes. Entonces es mucho más fácil verlos e identificarlos. Ajá. Los músculos sexuales y urinarios, como son más chiquitos, más delgaditos, es más difícil moverlos. Al final se mueven en conjunto con los anales o los elevadores del ano, porque al final todo se jala, todo se mueve en general. Pero ya cuando hacemos contracciones muy finas, como contracción media, mínima, solamente es mover músculos sexuales y urinarios. Como son tan chiquitos, es como una ligera contracción. En este caso, por ejemplo, se vería como el pene y los testículos se retraen, como si hiciera una reverencia. Tampoco se va a mover así una cosa enorme el pene, porque todo el mundo piensa que va a hacer eso, ¿no? Es como algo muy ligero. En el caso de las vulvas, se cierra la entrada vaginal y el clítoris se retrae y van a ser como una reverencia. Oh. Pero es súper poquito.
Cuando están en erección, el clítoris sí se ve cómo se retrae, se ve súper bonito. Como el pene que de repente hace como estos movimientos. Ándale. Ajá. Por ejemplo, las chicas trans que tienen vaginoplastia, un clítoris nuevo, se les ve así como se levanta y todo. ¡Qué bello! Sí. Ok. Entonces, son cosas muy sutiles. Pero al final, para trabajar como de principio, sí es importante como hacerlo todo en conjunto. Porque lo que te estoy diciendo es como muy sutil, es como fino. Y se mueve de lo grueso a lo fino. Ok. Final de cuentas, como bien decías hace rato, que hay que generar una conciencia, como en el gimnasio. En el gimnasio, de repente, cuando estamos haciendo pecho o lo que sea, metemos tríceps, metemos hombro, metemos pecho y no la activamos específicamente como el músculo que estamos tratando de trabajar. Exacto. Y aquí en este caso, entonces, de igual manera, la idea es para estas personas que tienen el síndrome miofacial del piso pélvico y prostatitis crónica, que tomen conciencia de la musculatura, que sí aprieten, pero que aprendan más a relajar que a apretar específicamente. Exacto. Ok. Sí, ahí en el caso de ellos sí. Porque al final, como es tanta tensión, empiezan con dolor, problemas para orinar, dolor al orinar, ardor o dolor al eyacular. Ah, sí. Entonces, también problemas para defecar. Entonces, al final todo está tenso. Sí. Entonces, al final es relajar. Aunque no signifique que si el músculo está en tensión, signifique que está fuerte. Realmente no, también tienes mucha debilidad. Pero pues ahí no hay que fortalecer, hay que relajar. Ya cuando sepan relajar, quitar todos los síntomas, ahí sí se puede fortalecer. Uno de los... Ay, perdón, acá te quité, acá estás, ahí estás. Uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es justamente tu experiencia con personas trans. ¿Has tenido tanto hombres trans como mujeres trans? ¿O has tenido muchos más, me imagino, mujeres trans en este momento, no? No, veo de ambos. Ok. Eso sí, hay una diferencia. Con las chicas trans las veo por vaginoplastías, las neovaginas. Entonces, a ellas les trabajo con la parte de dilatar, de ampliar esa vagina, porque si no la trabajamos, se cierra. Sí. Entonces se adhiere y entonces es peor porque duele más y a veces hay que volver a intervenir y hay que agarrar del intestino, entonces es un poco más complejo. Entonces en el caso de ellas es como conservar esa vagina, la elasticidad, disminuir el dolor, trabajar las cicatrices, trabajar las contracciones y las relajaciones para también empezar a activar la musculatura sexual. En el caso de los chicos trans, no he visto por cirugías reconstructivas, porque son más caras las cirugías. Claro. Y generalmente nada más es una cuestión estética. No es tanto funcional, porque si la funcional ya metes bomba de la bomba famosa de Andrés García y cuesta una millonada. En el caso de ellos, los veo más por una disfunción de vaciamiento. Tienen un síndrome miofacial. Ok. Y eso tiene que ver por una disforia corporal. Sí, que tiene que ver más con el tema psicológico y emocional en ese momento de su vivir con esa área específica. Exacto. Al final somos un cuerpo y somos una mente en el mismo sitio. Entonces, si la parte psicoemocional afecta al piso pélvico, a todos en general, indistintamente la edad, el sexo, el género, los que haya. Porque al final el cuerpo es como, siempre digo, es como una olla express. O sea, si este cuerpo produce emociones por medio de los neurotransmisores, este cuerpo también expresa la alegría, el enojo y demás.
Y si no lo expresa, también lo expresa de otras maneras, somatizando. ¿Qué gastritis, qué colitis, qué migraña, qué cervicalgias? Y también en pisopélvicos. Porque al final es un músculo que aunque haya movimiento como función del músculo, el músculo también tiene una función de protección. Ok. ¿Y qué hace? Se contrae. Se tensa por protección. Lo cual es ilógico, porque si se tensa, me va a causar más dolor. Y si me causa más dolor, me causa más tensión. Y es un ciclo vicioso. Y si le agregamos la parte psicoemocional, entonces es un ciclo vicioso como los ex tóxicos. De hecho, también el dolor, lo que se conocía como teorías de compuertas del dolor y todo lo demás, está cambiando. Ya realmente son, las vías del dolor son más complejas y ya se está abordando desde la parte psicoemocional. Claro. Porque hay algo que se llama centralización del dolor, que eso hace que cuando me pego, ¿no? Ahorita que estoy deliciada, que me pegue la pierna, al final el dolor lo recibe la médula y de regreso. Y a mí me dola, qué chido, qué padre, de todo. Después de 6 meses, la médula dice, amiga, yo ya no puedo más, y ese dolor lo voy a escalar con el cerebro. El problema es cuando se centraliza el dolor, ese es en ese momento. El cerebro le da una emoción al dolor. Y entonces eso hace que se intensifique más y se cronifique más. ¿Por qué? Porque de la idea de que tengo el dolor a nivel social, lo que he aprendido del dolor, me genera ansiedad, miedo, angustia, lo que sea. Entonces eso va a intensificar y obviamente pues es más difícil quitar. Entonces una de las cuestiones que se tiene que trabajar es la parte con psicología o psiquiatría para descentralizar el dolor. Se trabaja el dolor de otra manera diferente, quitando la emoción, retroalimentando, cambiando, reeducando lo que es el dolor, y entonces bajan todos estos niveles con la parte física y fármacos y demás. Entonces todo un equipo integral. Wow, eso no tenía conciencia de ello. Sé que existe como tal el tema de la medicina del dolor, que ya se me olvidó cómo se llama, algología, si no me recuerdo, algología. Pero no se ve. Ellos se manejan más con fármacos. Ajá, no se ve que llevar entonces toda esta perspectiva, en donde entonces, no, por lo que entiendo, las personas le dan como un significado, le dan como tal una, como dices, una emoción al dolor cuando se hace crónico. Y si no aprende la persona, por más terapia que le des y por más medicamentos que le des, a descentralizar esa idea del dolor, se queda entonces la sensación o la percepción del dolor ahí en la mente. Exacto. Un ejemplo es, por ejemplo, el parto. Uh-huh. Tú y yo no hemos parido. Ni quiero. Desde ni quiero, porque pensamos, y a nivel cultural y social, sabemos que el parto duele. Y dices, no, gracias. Ni madres, ¿no? No. Y nunca lo hemos hecho, ¿no? Pero desde las películas, de que la amiga cuenta, de que uno ve cómo están ahí pariendo, dices, me va a doler. Y si entonces llega el momento de parir y uno está, no, me va a doler, me va a doler. Y hay muchas mujeres que dicen, no, yo quiero cesárea. Y la cesárea duele más. Claro. Y dicen, no, yo prefiero la cesárea. Yo dije, 3 pujidos y ya. No. Y es como pues, curioso porque es como la cesárea duele más, el trabajo de la cesárea, todo lo que pasa alrededor de la cesárea. Pero el miedo a parir está ahí. Entonces yo ya voy predeterminada o predispuesta a que me va a doler. Y si me predispongo, obviamente me va a doler y voy a sufrir. En cambio, si yo llevo un curso de psicoprofilaxis, respiro, me concentro en la respiración, sé dónde pujar, porque nadie sabe pujar. Claro. Nadie te enseña a pujar. Hazte popó, madre, hazte popó. Y tú, ¿cómo pujo, no? Y el niño va bajando y de repente se sube, pues claro, porque están contrayendo. Y obviamente la posición del parto, o sea, todo lo que está ahí, pues obviamente no es adecuado.
lo cual hace que duela más. En cambio, si yo cambio toda esta experiencia, me preparo, respiro, fluyo y todo lo demás, esto baja. Y se ha demostrado que hay partos que hasta producen orgasmos. Sí, eso sí lo he escuchado. Y fíjate, también lo relaciono, a lo mejor un poco antes de crear como tal al bebé, a las relaciones anales. Las relaciones anales, la mayoría de las personas lleva con la incertidumbre de si me va a doler o no, de si va a haber como tal a lo mejor esta sensación de que no voy a controlar la situación, me va a doler, voy a sangrar, pinches hemorroides que me van a salir. Y la gente ya va con esta percepción. Y entonces claro que en esos momentos en donde ya vas con el miedo y la falta de controlar la situación, como bien dices, aprieta y duele más. Exacto. Porque aparte es mi experiencia, es todo un ritual el sexo anal, no es como llegar con la botella y ya, o el vino de 5 kilos. O sea, vas poco a poco, relajando, estimulando, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una relajación del piso, la respiración, son muchas cosas. Entonces, si yo relajo, pues obviamente es mucho más fácil y la musculatura no se daña, no hay desgarros, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pacientes que practican sexo anal de manera receptiva y genera pues, estas prostatitis, que no son las prostatitis. Al final, si obviamente no hubo una lubricación, una relajación de manera adecuada, pues los músculos decimos bien inflamado todo ahí. Se contraen. Y entonces ahí hay desgarros, obviamente si se tensan, y se tensa la fascia, se tensa la próstata se inflama por reacción de la musculatura del piso pélvico, presiona la uretra y entonces yo no puedo orinar. Y entonces los urólogos que desconocen todo esto, me ha tocado pacientes que dicen, eso te pasa por gay, y yo... Sí, a mí también me ha tocado. Quiero matar, ¿no? Y entonces no es eso, o sea, no es por eso, sino porque obviamente no hubo una buena relajación. Entonces tengo pacientes que practican el sexo anal o fisting y yo no soy del no, o sea, sí hazlo, pero de manera, digamos que paso A, B, C. Digo, te va a bajar un poco la excitación, pero esto nos va a ayudar a que sigas practicando lo que te gusta, sin lesiones, sin complicaciones urinarias, y felices todos y contentos. Correctísimo. Muy bien, amiga. Antes de continuar entonces platicando sobre esto, vamos a leer alguna de las preguntas que dicen por acá. ¿Va? Dice por acá: hola, doctora, ¿fortalecer el piso ayuda a prevenir el cáncer? No. O sea, ayuda a que, por ejemplo, pues hoy tengas buena fuerza y demás. ¿Prevenir el cáncer? No. No, ni siquiera esto que dicen de que tienes que eyacular mínimo 3 veces por semana. Eso también es una gran mentira. Otra cosa que hay. Son 3 artículos que lo mencionan y ni siquiera es un estudio avalado con tanta población, pero ya los nuevos lo ponen como Biblia. Se globalizó. Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que me ha tocado pacientes que llegan conmigo de dolor pélvico crónico que no asocian que es por sus 21 días de eyaculación. Porque el urólogo dijo que 21 días eyacular. Y entonces, como ya lo toman como obligación, están cansados, con migrañas, bloqueas, se sienten mal, pero no, me va a dar cáncer. 21 días sin eyacular. Entonces, con parejos, están jugando ahí como medio dormidos, que al final, si tú obligas, pues estás tensando, porque no lo estás disfrutando, no tienes placer, no nada, hacerlo por hacer, porque es una indicación médica. Claro, pues, bien apretado nada todo. Más contraen. Y esos pacientes es como, deja de eyacular, cuando tengas ganas lo haces, cuando no. Imagínate los sacerdotes que sí llevan el celibato. Claro. O los monjes tibetanos, todos tendrían cáncer de próstata.
Sí. Digo, conozco pacientes que son gigolos y sugar daddies y todo lo demás, que tienen vida sexual tú y yo juntas. Y tienen cáncer de próstata. Hasta donde yo he visto con mi reporte, la mayoría que he visto de cáncer de próstata sí lleva esa cosa de los 21 días. Papás. Ajá. Sí, la verdad es que no hay forma. Dice un libro de medicina que se llama Rosy Paulina. En el momento en el que naciste ya estás predispuesto al cáncer. Así es, quieres no tener cáncer, muérete. Literal. Porque todos los días hay una célula cancerosa que nace. Y nuestro cuerpo solito va y la ataca por nuestro sistema inmune eficiente y pues lo detiene, ¿no? Pero pues va a haber un momento en el cual no vamos a poder detenerlo. Y pues bueno, ni modo. Esperemos no nos pase a muchísimas personas, pero a muchos les va a pasar o nos va a pasar. Punto. Exacto. Igual al final no hay prevención. Eso sí, están monitoreando, checándote y todo lo demás. Uh-huh. Cuando estamos en situación, no sé, de cáncer que tiene que ver con la zona pélvica, sí hay tratamientos que se llaman rehabilitación, que obviamente estás preparando la zona, porque obviamente braquiterapia, radioterapia, las cirugías obviamente causan muchísima lesión en esa zona. No sé, por ejemplo, veo más pacientes de cáncer cervicouterino o de cáncer de ovario que les han hecho ese tipo de tratamientos y quedan con problemas urinarios, problemas defecatorios, sexuales si se diga, la vagina se pega, se adhiere, se papea, hay dolor. O sea, hay muchísimas alteraciones. Igual en la parte del cáncer de próstata, obviamente la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, el pene empieza a hacerse pequeño, porque Sí. obviamente pues, no hay una buena vascularización. Entonces sí hay muchas cuestiones así. Más aparte, obviamente, que la edad, ¿no? Adulto mayor, que pues un factor que nosotros decidimos tener es el sedentarismo y la sarcopenia. La sarcopenia al final es algo que nosotros decidimos por el sedentarismo. Entonces, si apuntamos todo eso, pues tampoco tenemos un muy buen pronóstico. Claro. Ya en esos casos se trabaja, hay que hacer muchas cosas más, pero para prevención. Para la gente que no sepa, sarcopenia es menor cantidad de músculo, muy poquito músculo. Entonces, claro, todas las personas que llegamos a ser sedentarias, con mucho tiempo de sedentarismo, todo se atrofia. Todo lo que se usa demasiado o se usa poco, se atrofia. Y el músculo no es la excepción, realmente. Exacto. Muy bien, dicen... bueno, vamos a leerla. ¿Existen ejercicios para aumentar el miembro masculino? ¿Cuáles serían, doctora? El mismo pescuezón lechado. Pescuezón, ¿andas pescuezonudo o pescuezonito? Cuéntanos, porque ya van dos preguntas así. Sí, de hecho sí. Como tal, que crezca y eso, no. Pero curiosamente, visiblemente, con el fortalecimiento del piso pélvico, visiblemente pareciera que sí. De hecho, visiblemente pareciera que aumenta el tamaño del pene y el ángulo de erección cambia. O sea, visiblemente pareciera que sí. Amiga, pásame tu contacto para ir a cita. Sí. Obviamente yo no veo los penes de erección en mis pacientes, pero la mayoría que vienen por prevención y fortalecer por gusto, sí mencionan eso. Visiblemente, o sea, no cambia nada, pero visiblemente pareciera que sí. Y curiosamente duran más y algunos me han dicho que son como multiorgásmicos. O que aumentan como la cantidad de la actividad sexual. Uh-huh. Tenía un paciente hace años que de repente llegó de prevención. Hacía sus 600 Kegel y yo no, mi hijo, no haces ni uno. Empezamos a trabajar, a fortalecer. Me acuerdo mucho de él porque me llamó 3, 4 de la mañana como 10 veces. Obviamente yo nunca le contesté porque estaba durmiendo. Claro. Cuando le contesté el otro día, estaba, no, ¿qué crees? Lo hice 5 veces en una noche.
Una, dos máximo. No, pero yo le hice 5, no sé qué, y estaba orgulloso. Orgulloso de su miembro, de todo. Creo que también yo creo que también les da cierta autoestima, ¿no crees? El hecho de tener este tipo de fortalecimiento y estos trabajos. Hasta el ego creo que pudiera llegar a aumentar de cierta manera. El decir, no, pues es que yo tengo bien trabajado acá abajo. Y yo creo que de eso también puede generar como tal que en su sexualidad se ve reflejado, ¿no? Una mayor autoestima. Exacto. Porque al final, entre más me conozco, más sé de mí, más me empodero. Y más va en esa parte de la sexualidad. Qué fuerte, qué bello. Muy bien, pues ahí tienes pescuezón lechado. Dice, ningún especialista quiere tocar esos temas, ya sea porque desconocen o no les beneficia decirlo. La verdad es que sí. Casi ningún especialista le gusta hablar sobre sexualidad. Nosotros porque somos disidencias, nos gusta. Sí, y aparte nadie te lo enseña. O sea, como especialistas en el área médica o en el área de la salud, nadie te habla de sexualidad. Y sí. Te hablan de la parte fisiológica y anatómica. Párale de contar. No te dicen qué onda con la autoestima, su satisfacción. No te enseñan a preguntarle al paciente o a la paciente cómo estás en la parte sexual, desde sin mitos, sin tabús, porque al final todos nosotros tenemos y cargamos estigmas y mitos, y nadie nos enseña a quitárnoslos en la consulta. Y creo de repente es como de creo que también tiene que ver con la banalidad, ¿no? Que muchas veces se cree que el sexo es algo banal, que es algo que, o sea, sí hay sexo, pero no importa tanto, importan más las otras cosas. El detalle es que el sexo representa una gran parte de la vida de las personas, que hay personas que dicen, para mí lo más importante de una relación de pareja es el sexo. Imagínate que si tienen un problema en eso, literalmente toda su relación se cae. Sí, entonces al final es como, esto hasta veo algo mal, ¿no? De cómo le voy a preguntar a mi paciente, o no lo tocan, pero al final son muchas mitos, estigmas, y tampoco nos enseñan. Sí. La verdad es y profesionales que conozco que saben de sexualidad también cargan con esas cosas. Y sí. Y sí. Dicen por acá, los ejercicios podrían ayudar a intensificar la sensación al tener intimidad respecto a la mujer. Ok, o sea que si los ejercicios pueden hacer sentir más, creo que estoy entendiendo. Sí. En el caso, por ejemplo, voy a hablar de las personas con vulva o mujeres. Cuando fortalecen, al final los hombres o las personas con pene sienten más por la presión que hay. Y también ellas, porque al final, como al final están presionando las paredes vaginales, el punto G no existe. Se roza más. Es la estimulación indirecta del clítoris. Obviamente esto genera más presión. Y en el caso de las personas con pene o los hombres, no se les enseña solamente a contraer. Son movimientos pélvicos, porque meter y sacar nomás no va a generar muchas cosas. En cambio, si tienes movimientos pélvicos y pegas a las paredes vaginales de manera indirecta, o ya sea nada también, pues obviamente esto va a ayudar mucho más y va a sentir más. Aprendan a bailar, jóvenes, aprendan a bailar. Twerk. Muy bueno. Sí, cierto. De hecho, es un ejercicio que siempre recomiendo con los obreros cuando les hablo de todo esto. ¿Qué ejercicios? Twerk. Y se me queda menos ideal. En verdad, el perreo hasta abajo y el autoestima hasta arriba. Al final no solamente es la cadera es parte también del piso pélvico. Porque al final es articulaciones, toda la parte de los huesos y demás. Pero al final la cadera, al momento del twerk, como es como mover las carnes, como dicen las del twerk, esto ayuda mucho a relajar. Ajá. Entonces soltar la cadera, soltar la musculatura para empezar a hacer el movimiento. Mira,
Muy buena recomendación, muy buena recomendación. Dice por acá una vidente, dice, hola, buenas noches a los dos. ¿Cómo se sabe cuando el suelo pélvico está debilitado? Muy bien. Cuando tenemos debilidad en personas con vulva o en mujeres, ¿sí? Generalmente tenemos incontinencia urinaria, tenemos como la sensación de un punto en la vagina, como una bola, que es un prolapso, que es una caída de un órgano, ya sea de vejiga, útero, recto, todo. Incontinencia también fecal, incontinencia de gases, principalmente. A veces hablan sobre que tenemos problemas para los orgasmos. Esto es como multifactorial, pero al final, si la musculatura está muy débil, pues las contracciones involuntarias no van a ser tantas y obviamente eso no va a generar la percepción. 8 15 contracciones y en la parte del orgasmo. O sea, el orgasmo es un conjunto muy complejo, pero algunos creen que es esta cuestión. También tenemos como cierta pesadez en esa zona. O, por ejemplo, es como tampoco sentirla, es como una sensación extraña. En el caso de los penes, los hombres cis, es un poco difícil decirlo, porque al final, en el caso de ellos no es que tengan una incontinencia urinaria. Como está la próstata presiona la uretra y maneja como un continente pasivo. Sí. Entonces realmente es muy difícil que tengan incontinencia urinaria a menos que se las quiten. A veces tienen que tener incontinencia urinaria por un mal vaciamiento de la vejiga, no por debilidad como tal. Entonces, la parte de la musculatura es como más compacta. En el caso de las personas con vagina, vulva, pues obviamente es más fácil tener debilidad porque tenemos un hoyo que es la vagina. Entonces ese hoyo de la vagina aumenta la presión y por pura anatomía nos causa debilidad. Uh-huh. En el caso de los hombres, por más compacta es más difícil saberlo, aunque fortalecerlos en los hombres, en las personas con penes, es más difícil porque la próstata ayuda. Entonces los músculos son como débiles. Pero sentirlo, no. A menos que tengas incontinencia fecal o incontinencia de gases. Y eso tiene que ver más con los desgarros a nivel de los elevadores del ano. Eso sí, generalmente ya personas, pero ya como a los 70 años, 80 años, me han tocado hombres que obviamente pues, por todos estos desgarros y demás, sí hay mucha debilidad y generalmente tienen más incontinencia de gases que incontinencia fecal. Y entonces, ¿cuáles son los músculos hoy? ¿Cuáles son los ejercicios? Así, si pudieras dar a lo mejor 2 o 3 ejercicios que se pudieran hacer así en casa, que pudieras darle tanto a hombres y mujeres. Si quieres, a lo mejor 1 de un sexo o 2 de un sexo, los que tú quieras. Es igual. Vernos en el espejo todos los días. Reconocer las partes del cuerpo. Mi uretra, mis testículos, mi ano, mi periné, todo. Todos los días. Así como nos vemos en el espejo y sabemos la pata de gallo, el barro, el lunar y demás. Uno, nos va a ayudar a crear conciencia, que mi cerebro reconozca cómo es mi cuerpo para saberlo mover adecuadamente. Eso se llama plasticidad cerebral por las neuronas espejo. Y también por salud, porque si me sale una verruga, un condiloma, pues obviamente pues es más fácil verlo. Se me bajó la vejiga, un hemorroide que luego no duele. Entonces podemos correr rápidamente al especialista. Eso también ayuda muchísimo como prevención y también para empoderarnos. Y segundo, 2 dedos en el periné y hacer una contracción. Aprieto, que es tensar el periné o llevar el periné hacia adentro como si quisiera llevarlo hacia la cabeza. Pene, testículos hacia la cabeza, vagina hacia la cabeza, vulva hacia la cabeza, mantengo, sigo respirando y suelto. Yo lo estaba haciendo y se me olvidó respirar.
Y yo... Siempre que uno está... Cuando les digo a mis pacientes, ¿y si te pido 1 minuto de contracción? No puedo. Se mueve el ano y no se mueve lo demás. Sí. Entonces, mira, el tocar el perineo, eso me va a ayudar. No pujar, no hacer esfuerzo, no dejar de respirar, no mover las caderas. No, solamente perineo, ano, pene, testículos, perineo, ano, vulva, vagina. Es como un cierre y una elevación. Todo hacia la cabeza. Perfecto. Lo voy a practicar. Me hace falta mi espejito mágico. Un ejemplo que pongo mucho es como si me anda del baño del 1 y del 2 y el único baño disponible está hasta Yucatán. Entonces tienes que apretar ambos. Llegando allá, soltar. Oh. Pero respirando. Ay. Respirarlo corta. Y la cara relajada, no mirar hacia arriba. Así lo voy a hacer. Muy bien, Idalis, vamos con 2 preguntitas más y ya con eso terminamos. El día de hoy dice: ¿qué médico está certificado para darte una evaluación sobre piso pélvico? Ya que muchos te dan otro diagnóstico antes de pensar en la situación de piso pélvico. Está difícil esa pregunta. Los fisioterapeutas en piso pélvico. Sí, creo que es toda una especialidad que sí es importante el globalizarla, el demostrar que efectivamente existe y que es muy importante. La gente se le olvida que esa área no es nada más urología y ginecología. Es puro musculito ahí que hay que ver qué le pasa. Así como me caigo y me lesiono y tengo que ir a fisioterapeuta y traumatólogo y lo que ustedes quieran, de igual manera creo que esta región es importante identificar que tiene una especialidad completa, que es fisioterapia de piso pélvico. Sí, todo el mundo me dice ahorita, pues si te caíste en el fisio, te vas a rehabilitar la rodilla. Y yo tengo 10 años que no veo rodillas. Y yo medio sé, pero dije, no me voy a rehabilitar. Sí. Dije, ya veré con quién, pero... Yo ya no sé muchas cosas de medicina general, seguramente ya estoy muy desactualizado. Entonces cuando alguien viene, doctor, es que quiero que me consulte, y yo, pues sí te puedo consultar, pero la información que yo tengo es de allá atrás, así, de allá. Entonces yo no sé si tengo lo más nuevo, si hay cosas nuevas, yo no sé. A mí pregúntame infecciones de transmisión sexual y miedo irracional al VIH, es lo que yo sé. Sí, estoy con otra vez, en Doctoralia estoy ahí, en una plataforma, y llega un chavo, y así vengo por hombro. Y yo ¿qué no viste, Doctoralia, en la descripción que tengo? Es que vi que eres fisio, pero no viste que atiendo infección, no tienes urinaria, tal. Sí, pero dije, no, seguro también me nombro yo. Yo dije, bueno, ya estás aquí, ¿no? Digo, me dio valor. Y el día fue como, oye, ¿sabes qué? Te paso el número de tal persona, porque pues, esto no es lo mismo. Sí, yo también, ya llegó un punto en el que ya me rendí. No puedo estar actualizándome en todas las cosas. Ya tenemos especialidad, bendito Dios. Muy bien, amiga. El tema del quejel, ya la última pregunta. Preguntan por acá. ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya alguna otra alternativa a los quejel? Sí. Les voy a contar la historia de Kegel. Kegel no inventó los Kegel. Es un ratero. Ajá. Sí. hombre, ¿no es cierto? Realmente, quien habló de entrenamiento muscular de piso pélvico por primera vez fue Margaret Morris en 1938. Ok. Ella era una bailarina, dicen que también fue fisioterapeuta en París. Entonces, ella vio que muchas bailarinas tenían incontinencia urinaria. Entonces empezó a explorar
Y ella empezó a ver que el entrenamiento muscular mejoraba. Y hizo unas técnicas que eran con ciertas piezas musicales de apretar y soltar. Después llegó nuestro amigo Arnold Kegel 10 años después. Y entonces él vio que todas las mujeres de posparto, porque él es ginecólogo obstetra, tenían incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces hizo un estudio con 62 pacientes de entrenar musculatura de piso pélvico. De hecho, él también lo menciona así. Pero hombre, ginecólogo, 48, obviamente se le adjuntó el nombre de Kegel. De hecho, muchos artículos mencionan que es un nombre inapropiado, que no se debe de llamar así. Porque aparte él nada más menciona contrae, mantén y suelta. De hecho, todos los ejercicios de Kegel que están en redes sociales, TikTok, de sube la cadera, haz un puente, no sé qué, no, ninguno es un Kegel original. El Kegel original es contrae, mantienes 10 segundos y suelta. Y él maneja 300 repeticiones y demás. Okay. O sea, no hay como más. Pero bueno, cada quien pone su cosecha. Ahí está. Entonces tengo el viejito de Kegel. Realmente actual, en los 70 se empezó a hacer el auge de piso pélvico. Se empezaron a hacer escalas de valoración. De hecho, hace un año, casi 2 años, murió la fisioterapeuta que empleó realmente la valoración de piso pélvico, que es la que se rige actualmente. O sea, se acaba de morir. Para que vean que esto es muy reciente. Muy nuevo, sí. Entonces, Kegel nada más se queda como en lo básico. Entonces, estoy apretando y dejo de respirar, meto la panza, saco la panza, muevo la pierna, subo la cadera. Es un Kegel que no sirve. Porque mueves todo, porque al final la respiración es la función del piso. Piso pélvico no está haciendo la función. Es, por ejemplo, cuando el brazo, ves a los fisicoculturistas cargando pesas en el brazo y están así. Ajá. Brazo, no, realmente no es espalda. Entonces, al final están compensando. Entonces, piso pélvico es mover solamente piso. Con una velocidad adecuada, con mantener adecuadamente, con relajar adecuadamente, con gestionar las presiones adecuadamente. Es un entrenamiento muscular de piso pélvico. Ok. ¿Y los hipopresivos tienen algo que ver con esto? Muy buena pregunta. Son el boom. En la pandemia se hicieron boom impresionante. Tienen un buen marketing, eso lo tengo que reconocer, pero realmente en las guías como tal americanas y europeas no hay evidencia. Realmente se hizo un estudio, una de las grandes fisios de piso pélvico actuales, que es como la eminencia de la eminencia, se dedica mucho a entrenamiento muscular de todo el cuerpo con piso pélvico, y realmente en su estudio dice no hay fortalecimiento con hipopresivos. Porque el hipopresivo, ahí tienes que ver la postura y la apnea. Es decir, dejar de respirar. Sin aire mantener. Pues lo que haces es abrir costillas, meter el transverso, que es el músculo que está como a solas con el cinturón del abdomen. El transverso se trabaja mucho con piso. Entonces, el transverso se contrae, el piso se contrae involuntariamente. Si yo contraigo piso, se contrae el transverso de manera involuntaria. No como sí, hermanos, se vamos juntos. Pero si yo hago un hipopresivo, que es meter el transverso o contraer el transverso de manera adecuada, porque a veces es hipopresivo y no se activa el transverso. Okay. Por ejemplo, yo hago un hipopresivo y mi transverso no se activa. Entonces todo el mundo piensa que se activa. Ajá. O haces una megadiástasis y todos dicen que es para cerrar cuando realmente no. Y entonces puedo activar el transverso o no,
y el piso se puede meter o no. Me han tocado muchas pacientes que hacen hipopresivos, de esto de moda, y empujan el piso, lo sacan. Claro. Y eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, realmente, para fortalecer el piso pélvico con hipopresivos, no, directamente eso solo. Entonces, realmente creo que los únicos ejercicios sí tienen que ver con concientizar literalmente el piso pélvico, y todo lo demás que está globalizado y popularizado, en general creo que puede llegar a afectar más al piso pélvico de lo que ayudaría. Sí, tenía una paciente que hizo hipopresivos bien bonitos, 34 años, primera cesárea, primer embarazo, un prolapso de vejiga. Le cayó la vejiga. Claro. Y hacía un hipopresivo. Bonito. Me lo empujaba. Entonces, por ejemplo, cuando se entrena piso pélvico, se puede entrenar el core, que al final es todo en conjunto. Si yo tengo incontinencia urinaria, no solamente es piso, todo el conjunto del core. Y entonces no es el hipopresivo, es la activación del transverso. Entonces, si yo te pido una tos, es contraer el core, piso, y mantener y no perder orina. Si yo te pido, no sé, una plancha, una abdominal, que son como satánicas, que no es satanizarlo, es hacerlo de manera adecuada, con la contracción del piso y la contracción de abdomen o el core. Entonces, la mayoría no sabemos hacer una plancha, no sabemos hacer una abdominal adecuadamente. Sí, yo tuve que aprender a la mala. Yo creo que te enseñen que el abdomen se presiona en 3 áreas específicas, no nada más como en medio y arriba, sino que la parte de abajo que empuja toda la pelvis hacia el frente. El transverso. Oh, mira, interesante. Muy bien, Idalit, me encanta todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Gracias, agradezcanle por favor a la doctora Guadalupe Chávez, que el día de hoy nos estuvo acompañando. Nada más una última pregunta te hacen por acá. Dice: buenas noches a los dos. Mi papá lo operaron de la próstata, tiene 75 años. Desde la operación tiene incontinencia. ¿Podría ser que tiene su piso debilitado? Sí, y también, bueno, depende también qué tipo de cirugía le hicieron. Entonces, porque a veces, obviamente, también, aparte de quitar la próstata, puede ser que hayan quitado paquete neurovascular, que obviamente tampoco nos ayuda. Entonces, aquí hay que fortalecer, literalmente, para la incontinencia, trabajar bomba de vacío para llenar como toda la zona de sangre para que no disminuya el tamaño del pene, la parte de elección también. Que vaya con fisio de piso pélvico. Sí. ¿Y dónde te podemos encontrar, amiga? Para que tengan consultas contigo, ya sea de manera física o no sé si de casualidad tú te prestarías o si habría la posibilidad de hacerlo en línea, tal vez. No sé. Yo la verdad, piso pélvico es presencial. En línea es muy difícil porque hay que valorar la zona sí o sí, literalmente mis dedos de trabajo. Porque hay que sentir cada músculo, hay que pedir cada competencia de piso, de abdomen. Entonces, sí o sí es impresencial. ¿Quién hace en línea? La verdad, no lo sé, yo lo dudo un poco. Perdón. Bastante complejo. Me pueden decir, sí lo estoy apretando, pero la verdad es que no. No sé a ciencia cierta. Presencial estoy en Ciudad de México, en Puebla y a donde me lleve el viento. Solamente online en la parte de sexología. Claro, y está muy bien de hecho, justamente. Porque tal vez a lo mejor... Igual y tal vez una terapia sería muy complicado, pero y una consulta inicial tal vez también pudiera ser una opción en línea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Cuéntame qué te está pasando, ¿por qué piensas que tienes el piso pélvico poco trabajado? O si tal vez van por el tema de que piensan que si trabajan el bulbo cavernoso van a empezar a tener erecciones más potentes y todo esto.
También esto pueden trabajarlo con mi querida amiga Guadalupe Chávez, gente hermosa. Entonces, ¿tienes algún número de donde te puedan contactar para llamadas, WhatsApp o algo por el estilo, amiga? Sí, es el 55 35 22 28 16. Perfecto, lo voy a anotar por acá. 55 35 22 28 16 más 52 porque estamos en México de inicio. Y con esto, amiga, pues te agradezco muchísimo por haber estado presente por acá con nosotros. Perdóname por los problemas técnicos. Voy a tratar de solucionarlos para invitarte nuevamente y que ya más adelante vamos a hacer un trabajo de Sensi. Entonces, Sí. algo quisiera hacer algo aquí de sensibilización de grupos para que estén al pendiente por aquí. Ya que ahí vamos a... Ay, mira, no sabía que hacía corazones. A ver. Corazón. ¡Ah! No sabía que hacía corazones. Para que más adelante vuelvas a acompañarnos, ya, ahora sí, con todo el audio correcto y todo esto. Ay, no, yo encantada. Feliz de verte, de estar aquí. Y sí, hay que hacer trabajo de Sensi, muchas cosas juntos. Me encanta, amiga, me encanta. Perfecto, gente hermosa, perfecto, amiga. Pues muchas gracias por haber estado presentes en este en vivo. Me voy porque tengo que ir a ver a Gloria Trevi. Entonces por eso hice el en vivo un poquito antes. Nos vemos el próximo jueves, gente hermosa. Y amiga, muchas gracias. Te mando un besote a la distancia. Entonces nos vemos el próximo jueves, gente bonita. Pasen excelente noche. Les quiero mucho. Hasta luego. Besitos. Bye. Vámonos. Se acabó. Ya nos vamos. Se acabó.